Hola, con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Y esto es Lecciones de Escuela Sabática. Las lecciones de Escuela Sabática es un estudio diario que hacemos de la Palabra de Dios siguiendo la guía de estudio de la Biblia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para el Mundo. Escucha, Comparte, aprende y aplica las lecciones de la Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos a las lecciones de la Escuela Sabática. Gracias por estudiar con nosotros diariamente la Palabra de Dios. Lección número 5, Milagros alrededor del lago. Recordemos nuestro texto bíblico para memorizar. Lo encontramos en Marcos capítulo 5, versículo 19. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Lunes 29 de julio. ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. ¿Qué podemos aprender acerca del gran conflicto y del poder de Jesús gracias a este asombroso relato? Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué podemos aprender acerca del gran conflicto y del poder de Jesús gracias a este asombroso relato? Pues vemos que la lucha entre Cristo y Satanás es real. Y lo vemos en este relato bien marcado porque este hombre estaba siendo presa del enemigo. Satanás hacía con este hombre todo lo que quería, lo manipulaba a su antojo. Y me gusta mucho el título de la lección porque dice que Jesús puede oír incluso el susurro por encima de un grito. Quiero compartir con ustedes también un comentario de Elena de White que es muy importante que lo leamos en este momento. Cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado, en lugar de oraciones, no podía sino pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de un alma necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás o a las flaquezas de su propia naturaleza.
son invitados por el Salvador. Echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Deseado de todas las gentes, página 224, párrafo 1. Vemos en este relato que el endemoniado se acerca a Jesús, pero quien habla es el demonio. El demonio reconoce quién es Jesús, reconoce su autoridad. Prácticamente viene a postrarse delante de él y a rogarle que por favor no lo atormente. Aquí vemos la autoridad de Jesús como Dios, creador del cielo y de la tierra, sustentador del hombre y el universo. Amén. Si la noche anterior sobre el lago fue inolvidable, el arribo al día siguiente donde estaban los gadarenos no fue menos impresionante. La historia del hombre endemoniado es presentada con detalles desgarradores. Rompiendo con toda restricción, él vivía en los sepulcros y se hería a sí mismo con piedras. Nadie lo podía dominar, según dice Marcos capítulo 5, versículo 4. Entonces se encontró con Jesús. El hombre se precipitó hacia Jesús. Ni una palabra se dice acerca de los discípulos, quienes probablemente hayan huido despavoridos. Cuando el hombre llegó cerca de Jesús, se postró ante él. La frase se postró es traducción del verbo griego proskineo, usualmente traducido como adorar. Parece que el hombre reconoció que Jesús era alguien que podía ayudarlo, pero cuando abrió su boca, los demonios que estaban dentro de él le gritaron a Jesús, quien fue sin embargo capaz de escuchar por sobre los gritos de ellos la súplica de ayuda susurrada por el hombre. Cuando ellos rogaron a Jesús que les permitiera ir al hato de cerdos, él les permitió entrar a estos. Todos esos animales, cerca de 2000, se precipitaron al mar por un despeñadero y se ahogaron. Aquello fue un desastre financiero para sus dueños. Lo asombroso es que los demonios sabían exactamente quién era Jesús y también conocían su impotencia frente a él, razón por la que le rogaron 2 veces que hiciera lo que le pedían. Marcos capítulo 5 versículos 10 y 12. Obviamente sabían de su poder sobre ellos. Esta historia tiene 2 características fundamentales. Para empezar, contiene numerosos elementos relacionados con la impureza o la contaminación ceremonial, de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento. Las tumbas y los muertos eran impuros, según lo encontramos en Números capítulo 19, versículos 11 y 16. Los cerdos eran animales inmundos también. Levíticos capítulo 11, versículo 7. Obviamente esto no era algo que a Jesús le iba a impedir acercarse a este hombre que estaba rogando en su espíritu, en su ser liberado de esta opresión de Satanás. Jesús vino para romper las cadenas, para liberar a los hombres que estaban presos por Satanás. Pero en segundo lugar, esta letanía de impureza es la batalla de idas y venidas entre las fuerzas del bien y del mal. Jesús expulsa a los demonios, 2 puntos para Jesús. Los demonios matan a los cerdos, 2 puntos para Satanás. La gente del pueblo pide a Jesús que se vaya, 2 puntos para Satanás. Pero Jesús envía de regreso al hombre sanado como su testigo, 3 puntos para Jesús. Yo diría que 100 puntos para Jesús, muy poquito, porque este misionero que Jesús envía a las personas, cuando Jesús vuelve a visitar el territorio de los gadarenos, la gente estaba presta para escuchar la palabra del Señor e hizo Jesús muchos milagros en este lugar. Así que el reino de Dios es como la semilla de mostaza. Puede que sea pequeña al principio, pero crece y se convierte en un árbol frondoso que incluso las aves y los animales vienen a apacentar allí. En más de un sentido, este hombre era el más insólito de los misioneros, pero tenía ciertamente una historia asombrosa para contar. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. ¿Qué esperanza puedes extraer de esta historia en cuanto al poder de Jesús para ayudarte en cualquier cosa con la que estés luchando? Quiero que recordemos el texto de Elena de White. Nadie ha caído tan bajo. Nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo Jesús. Amén. Yo creo que estas palabras lo expresa todo. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que Dios no pueda rescatarlo, así sea en el foso más profundo, así sea que esté envuelto con miles de demonios que lo tienen prisionero. Dios tiene poder y para Él no hay nada imposible. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para este día. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros.
Si te gustó, dale like y no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Suscríbete para que estudiemos cada día las lecciones de la escuela sabática. Te esperamos mañana para una nueva lección. Que Dios te bendiga.